van todas. Entonces, que no solo hablar de la cuestión de los sectores populares, sino del endeudamiento como condición común. Ahora, al mismo tiempo que hoy podemos pensar desde la economía feminista qué significa tener el endeudamiento como condición común, creo que no tenemos que perder de vista que la distinción clasista que hoy impone la deuda es una diferencia muy clara, que es, según la clase social a la que pertenecemos, es la tasa de interés que pagamos. Entonces, ahí me parece que hay una primera distinción que hacer, que es cómo pensamos el endeudamiento como condición común y al mismo tiempo cómo se marca desde el endeudamiento la diferencia de clase según la tasa de interés. En este sentido, me parece que se puede pensar, construir desde una perspectiva de la economía feminista, la deuda no solo como una especie de mecanismo pequeño para pensar la dinámica económica actual, sino pensarla realmente como dispositivo que articula una dimensión institucional, una dimensión de regulación jurídica, una dimensión filosófica, de subjetivación, una forma de manejar también discursos filosóficos y morales. ¿Y por qué digo esto? Porque si hoy pensamos en base a que también se califica a una población como riesgosa y por lo tanto se justifica el diferencial de tasa de interés, ahí ya tenemos viendo el modo, podemos ver de esa manera el modo en que se articula estas concepciones morales con concepciones económicas y con formas de explotación bastante específicas. Entonces, ese era el primer punto que quería marcar. Pensar la deuda como condición común y a la vez pensar cómo se reedita la segmentación de clase desde la cuestión de la tasa de interés. Me parece que también el punto de vista de la economía feminista lo que nos permite pensar de la deuda es cómo la deuda hoy se articula, explota dimensiones de la vida que van más allá del trabajo asalariado. En general, la deuda estaba asociada a poblaciones asalariadas, inscritas en empleos formales, y hoy lo que vemos es una suerte de capilarización, de generalización del dispositivo de deuda más allá de las que tengamos o no tengamos inscripción salarial o trabajo formal. Creo que eso es una novedad histórica y tiene que ver con esta capacidad de la deuda de devenir condición común y terreno de nuevas formas de explotación. Creo que eso es algo que tenemos que empezar a investigar con más precisión desde la economía feminista, porque justamente es la economía feminizada en todas sus formas la que está funcionando como laboratorio para nuevos dispositivos de deuda. En ese sentido, creo que es como parte de un programa de investigación que tenemos que ir pensando qué explota la deuda actualmente, desde las tarjetas de créditos hasta las formas de deuda que asumimos para pagar los servicios básicos. Y en ese sentido, me parece que tanto la dimensión de las economías populares como la lectura de la economía feminista sobre las economías populares es la que está aportando hoy perspectivas más novedosas para pensar cómo se explota una vitalidad popular, cómo se explota unas tramas de subsistencia y de resistencia cotidianas y por qué son hoy los dispositivos financieros y los dispositivos de la deuda y del endeudamiento generalizado los que logran, digamos, ser más astutos, más veloces y más eficaces en el reconocimiento y en la explotación de esas nuevas formas de trabajo que en general son formas que vienen de una genealogía autogestiva, de trabajo sin patrón, de trabajo comunitario. En ese sentido, muchas veces estamos ante la paradoja que los dispositivos financieros hacen un reconocimiento político mucho más avanzado de las nuevas formas productivas y de las nuevas formas laborales que en muchos discursos políticos. En ese punto me parece que hay que pensar en concreto, situar cómo ha sido esta proliferación, esta generalización, esta capilarización del mecanismo de endeudamiento generalizado. En el caso de nuestro país, pero creo que también lo podemos pensar más allá de nuestro país en América Latina, pero voy a hablar en particular de Argentina, el tipo de endeudamiento generalizado que se realizó en los últimos años tiene que ver con mecanismos de bancarización compulsiva de los subsidios sociales.
Eso creo que es un punto que también tenemos que discutir porque lleva a temas muy de fondo. Por ejemplo, ¿qué significa que la inclusión social se haya realizado a través de dispositivos financieros? Hay toda una bibliografía, digamos, internacional que habla sobre la financiarización de los derechos sociales. Pero creo que hay un punto más para destacar y para profundizar, y que en el caso de nuestro país es muy urgente, que es pensar qué significa que la inclusión social se haya mediatizado con dispositivos financieros. Es decir, que los subsidios del Estado estén conectados con formas de endeudamiento, que el Estado funcione como garantía para los bancos de ese endeudamiento, y los modos en que ese endeudamiento va modificándose. Es decir, una cosa es hace 8 años, cuando el endeudamiento popular y masivo se hacía para consumir bienes no durables baratos, y otra cosa es cómo vemos hoy que esa capilaridad del endeudamiento se rearticula para financiar la vida cotidiana. Es decir, los mismos mecanismos de explotación de valor a través del dispositivo de deuda pasaron de pagar electrodomésticos, textiles y urgencias o hechos excepcionales de la vida cotidiana a pagar vida cotidiana, es decir, alimentos y servicios básicos. Entonces, hay un pasaje ahí en qué está financiando hoy la deuda que impacta directamente sobre las economías domésticas, sobre las economías populares en particular, y que creo que es un índice que tenemos que tomar muy en cuenta para medir a qué le estamos llamando hoy empobrecimiento, y sobre todo, y este me parece es el efecto político más complejo, a los modos en que el empobrecimiento hoy se está asumiendo en términos individuales, privados y a tasas de interés altísimas. En este sentido, esta capilarización de la deuda en las economías domésticas lo que está funcionando es como una especie de malla de contención del ajuste. Es decir, asumimos el ajuste en términos, insisto, privados, individuales y a tasas de interés altísimas. Esto supone que todas y todos estamos pagando el ajuste, sosteniendo la temporalidad de la crisis a futuro en nombre de ser buenas pagadoras de la deuda. Es decir, esta, digamos, profundización del mecanismo de la deuda como mecanismo de financiamiento de la vida cotidiana está haciendo que el hecho mismo de vivir cada día estemos produciendo deuda. Entonces, eso lo que nos va mostrando es el modo de profundización, pero también de estructuración de la subjetividad y de la temporalidad que hoy está organizando la deuda. Con esto vuelvo al principio, cómo pensar la deuda no como un mecanismo económico singular, aislado y abstracto, sino como un verdadero dispositivo de organización de la cotidianidad, de la temporalidad y de la subjetividad. ¿Y en qué sentido hoy está siendo un dispositivo fuertemente político, ¿no? En tanto organiza la dinámica en los territorios, organiza la manera en que pensamos el tiempo, en que deseamos estabilidad como buenas pagadoras, y a la vez cómo asumimos de manera, en términos de responsabilidad individual, el impacto de la pobreza, el impacto del ajuste en la vida que estamos haciendo todas de distintas maneras, insisto, segmentados según clases sociales, pero todas estamos compartiendo esta condición de estar endeudadas y de estar asumiendo en términos privados, individuales, los costos del ajuste, los costos de la inflación y del alza del precio de los servicios. Creo que hay un punto que está planteando el movimiento feminista que se hace cargo de discutir la dimensión financiera, y eso, insisto, me parece es un tema que se ha puesto en la agenda del movimiento en el último tiempo, es decir, pensar lo económico, pensar lo financiero, y es la relación entre estas formas de explotacionistas. Creo que ahí hay una clave fundamental que la venimos poniendo en la calle, en agenda, en discusión política, no solo desde un punto de vista analítico, sino desde un punto de vista de pensar qué significaría hoy desobedecer a la deuda. Parece que esa es la pregunta que muchas veces se ha formulado solo en términos macroeconómicos o macroestructurales, que sería desobedecer la deuda del FMI. Pero ¿qué significa cuando la deuda del FMI está articulada de manera profunda con la deuda doméstica? Ahí tenemos que hacer, y creo que se viene haciendo desde el movimiento, una relación mucho más fina y mucho más precisa de esa maquinaria que encastra deuda pública y deuda doméstica. Y ahí la pregunta que nos queda más difícil, pero que es, me parece, la pregunta de Laura es: ¿qué significa desobedecer a la deuda si
definimos deuda bajo esta idea de dispositivo, es decir, de articulación, de temporalidad, de política y de subjetividad. Ahí hay una, insisto, una posibilidad, me parece, desde las economías feminizadas, desde las economías protagonizadas por mujeres, desde la economía popular en alianza con la economía feminista, de pensar justamente cómo eludir y cómo combatir la expropiación de tiempo, de política y de subjetividad que organiza la deuda. Sobre todo porque esta forma compulsiva de bancarización que se ha producido en los últimos años y el modo, digamos, de obediencia, la estructura y la economía de obediencia que impone la deuda están reorganizando permanentemente los umbrales de violencia en los territorios. Es decir, lo que se tiene que hacer hoy para conseguir dinero, para pagar nuestras economías domésticas endeudadas, sumamente endeudadas, implica, digamos, negociar con dinámicas violentas cada vez más profundas en los territorios, y acá tiene mucho que ver la articulación entre deuda y economía ilegal, que sería otro tema para pensar, pero que también tiene un peso y una dimensión en cómo podemos pensar el dispositivo de la deuda, que es cada vez mayor, no solo en Argentina, sino en América Latina. Así que la pregunta que me parece que nos queda frente a este dispositivo de la deuda, en su capilaridad, en su capacidad de estructuración del tiempo, en su manera de proponer una gestión de la crisis cotidiana, es qué significaría pensar desde los feminismos una desobediencia a la deuda. Eso, muchas gracias. ¡Vamos!